Hermenéutica, Unidad 4, Clase 1. Reglas para la interpretación bíblica. Note que ya estamos avanzando, ya estamos ahora en las reglas para realizar una buena interpretación. Vamos a colocar aquí el paso a paso. Antes de iniciar, definiremos algunos términos que vamos a utilizar en esta clase. Texto. Según el diccionario, es el enunciado o conjunto coherente de palabras orales o escritas, conjunto de palabras que se citan para apoyar una doctrina, palabras bíblicas que forman el asunto del sermón. El contexto es el conjunto de circunstancias alrededor de un suceso o de una situación. Son cosas cotidianas, constantes, que necesitamos colocar como inicio de nuestra reflexión. La primera regla es de que la Biblia es su propia intérprete. Ella no requiere de defensa o argumentos a favor de lo que enseña. O no necesitas intentar defender la Biblia. La Biblia se explica por ella misma. Si ignoramos esta regla, podemos tomar textos fuera de su contexto y enseñarlos de manera equivocada con resultados que pueden llegar a ser muy negativos. Coloqué aquí un hecho. Al 1000 llegarás y al 2000 no llegarás. Es cosa que la gente dice por ahí. Es lo que los antiguos decían, pero no está en la Biblia. No tiene nada que ver con lo que está escrito. Base bíblica. Debemos recordar que el primer intérprete tendencioso de las Escrituras fue Satanás. Génesis está ya en Génesis. Si el intérprete de la Biblia no busca aprender, podemos llevar al error a toda una comunidad de fe. El texto de Génesis es el texto cuando Eva está con la serpiente en ese diálogo fatal, en el cual Eva es inducida a tomar del fruto prohibido. La induce y la seduce de manera contundente. Ella, observando ese árbol bonito a la vista, la plástica es lo que nos llama la atención. Nos aproximamos de las cosas por la apariencia y acabamos dándonos mal. Eva confió en la palabra de serpiente y creyó que podría ser como Dios si comiera aquel fruto. Debemos utilizar las palabras en su sentido común, o sea, en un lenguaje fácil de entender y de acuerdo con la época en que fue escrito. ¿Qué fue escrito? ¿Cuál es el sentido en aquella época? Y transferirlo a nuestro lenguaje para que la gente pueda entender. En las iglesias evangélicas se usan mucho los hebraísmos, términos usados por los judíos para referirnos como Shalom, Adonai y muchas cosas que si hablamos y decimos para quien no es creyente, no entiende nada. Usar palabras hebreas para gente que no son hebreas, no van a entender. Adonai, hermano, Shalom, hermano, la gente no sabe lo que es. Y Shalom tiene un extenso significado y extensas posibilidades. Si estudias la palabra Shalom, abarca amor, perdón, amistad, tiene un significado muy amplio. Es necesario tener en cuenta que el sentido usual no siempre es el sentido literal al pie de la letra. Cada idioma tiene sus peculiaridades de expresión. Aquí vale lo que ya dijimos. Si intentas usar algo de forma literal, ojo por ojo, diente por diente, por ejemplo, si aplicas eso en tu comunidad, es imposible. La intención en aquella época era otra, era la ley del talión. Ni la justicia usa más esto, ni es posible usarlo. Más aún usarlo en tu iglesia, en tu comunidad.
toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Este es un ejemplo. Si usas las palabras carne y camino y los usas en sentido literal, el texto pierde su significado. Pero si lo usas como una figura, carne está indicando personas y camino indica un modo de vivir, costumbres. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Es una cosa loca si se lo dices a alguien que no está familiarizado por lo menos con las bases del conocimiento de la Biblia. Van a decir, ese hombre está loco. ¿Qué carne corrompida? Esa carne está envenenada. Es necesario explicar cuál es la intención con la que el autor escribió. Regla 3. Tomar las frases en el sentido de las palabras que rodean la frase. Oíamos decir que aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. En ese conjunto de palabras vemos claramente que la palabra fe se refiere a la doctrina del Evangelio. Ahora predica la fe que en otro tiempo perseguía. En el Evangelio se habla que había una persecución contra los del camino. ¿Qué camino? El camino del Evangelio. Si miras solo aquel texto no entiendes claramente. Esa palabra camino percibe que está en letra mayúscula en la Biblia. Tomar las palabras en su contexto, regla 4. Considerar los versículos anteriores y posteriores para alcanzar una interpretación correcta. Si leemos Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Comer la carne y beber la sangre equivale pues a apropiarse de la fe del sacrificio de Cristo en la cruz, por el cual se genera la vida del creyente en Cristo. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Quien lee así no va a entender. Esto es hablado en la comunión, el cuerpo de Cristo. Regla 4 aún. Llevar en consideración el propósito del libro o pasaje. Ocasiones en que ocurren palabras o expresiones no muy claras. Busque comprender cuál es la intención del autor y para quién está escribiendo y de dónde él escribe. Cuando Pablo escribe a los romanos que el hombre se justifica por la fe, vemos que por otro lado Tiago afirma que el hombre se justifica por las obras y no solamente por la fe. Por causa de esto hubo iglesias que se separaron. Pablo dice, el hombre se justifica por la fe. Pablo en Romanos, él golpea el martillo y dice que la única forma de ser salvos es por la fe. Ahí viene Santiago y dice que la fe sin obras no vale nada. Es necesario. ¿Para quién estaba hablando Santiago? Santiago estaba discutiendo con personas que no conseguían hacer esa conciliación entre fe y obras. Una cosa lleva a la otra. Si tienes fe y eres convertido, tienes amor al prójimo, eres amor a Dios, eso es lógico que vas a hacer obras para el bien de las personas. No es hacer obras para tu propio bien, en dirección al otro. Perciba que hay un mensaje en el cual el Evangelio no sale del centro, diferente de los preceptos griegos donde el hombre se bastaba a sí mismo. Aquí no, aquí es dirigido para el otro. Regla 6. La anterior era la 5, pero hubo un error. Es importante comparar los textos paralelos. ¿Qué son textos paralelos? Son aquellos textos que tienen una relación entre sí mismo o que se refieren de algún modo a un mismo asunto. Por ejemplo, de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Este tal vez sea uno de los motivos que hay gente que intenta justificar el flagelo del cuerpo.
Pablo está hablando de lo que él pasó, del sufrimiento que él pasó en manos de judíos, de los que seguían la ley judía. Era agredido, otras veces tuvo que huir, pero no fue él que se autoflageló. Él recibió ese trato de otros. Y eso puede inducir a personas a hacer una autopenitencia, un autoflagelo para justificarse a sí mismas. Vea qué cosa sin sentido. El ser humano tiene una tendencia a hacer sacrificios. En el comienzo de la historia habían sacrificios de palomas, cabritos, corderos. Las personas sacrificaban para de alguna forma ser justificadas ante Dios. Con eso, en el templo, habían días especiales para llevar al templo alguna cosa para hacer sacrificio, algo había que ser llevado. Y habían judíos en el templo que analizaban y decían, este no está bien, bueno, tiene marca, este no puede ser ofrecido para Dios porque tiene una marca, tiene un corte, él no es puro, él no está perfecto. Solo que tengo aquí uno para venderte. Tengo uno aquí que está perfecto y te lo vendo. Solo que hay un detalle, tu dinero no sirve. Tu dinero es sol, el mío es dólar. Y ahí entraron los cambistas y Jesús chicoteó a los cambistas. Lo aprovechaban por todas las direcciones y maneras. El pueblo del templo, aquellos que detenían el conocimiento de la ley, se aprovecharon. No es diferente de hoy y por el resto de países. Los judíos del templo ganaban de dos maneras. Primero en la venta del animal y después en el cambio. Y el pobre sujeto que llegaba para ofrecer estaba perdido. Por eso Jesús acabó con todo. No se necesita más de sacrificio, ni de animal, ni de nada, ni de gente. Jesús es el sacrificio, no hay más sacrificio. Hay mucha gente que se va a irritar con esto. Y hay mucha gente que se va a convertir también. Vimos que las reglas son imprescindibles para entender y comprender lo que se lee. Por lo tanto, observando esas reglas y profundizándonos en nuestras lecturas y estudios, vamos a preservarnos de errores y por otro lado colaborar para el crecimiento de la comunidad de fe en el momento que interpretamos la palabra de Dios. Son reglas que valen la pena profundizarse en ellas y practicarlas. Es importante que se practiquen para su crecimiento y usted va a colaborar para que otros también las aprovechen. Un abrazo y hasta la próxima.